día de hoy hablaré acerca del pacto de la creación. Y dice el Salmos 25:14 que el secreto del Señor es para aquellos que le temen, y solamente para aquellos que le temen, Él les mostrará su pacto. Su pacto es su secreto. Fue un cristiano por muchos años y estuvo en el ministerio, ministrando en México, y sin saber nada acerca del pacto. Había escuchado de la teología en pactos, en escuelas dominicales, de teología reformada, y era un secreto para mí. Y finalmente el Señor reveló el secreto. Y dice, el secreto del Señor es para aquellos que le temen, y Él lo mostrará, su pacto. Ves que los salmos dicen muchas cosas dos veces en muchas maneras. Así que la primer parte es el secreto del Señor. Es para aquellos que le temen. Y aquellos que le temen les mostrará su pacto. ¿Lo podemos ver? La Biblia describe a Dios como un Dios de pacto. Y tiene que ver con un juramento, con una promesa. Porque todo pacto es una promesa. Y es este aspecto de Dios que el incrédulo odia. Toda otra religión odia este aspecto, porque puedes tú adorar a Baal y no te puedes preocupar de los morales, pero el pacto de Dios tiene reglas. Puedes adorar 1000 dioses en la India y no preocuparte de ninguna regla, sino las reglas que el hombre ha creado. Pero Dios tiene sus reglas. Y es este aspecto de Dios y su naturaleza de pacto que el diablo y sus hijos odian. El pacto eterno de Dios es su secreto y lo revela para aquellos que le temen en 7 etapas. Porque fueron 7 etapas que este pacto fue revelado. Primero, el pacto de la creación, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Fue un pacto con Adán, y lo hablaremos en un par de semanas, o tal vez la siguiente semana. Después de esto fue quebrado un pacto con Noé, después del diluvio. Después de esto, todas las naciones rechazaron a Dios en la Torre de Babel y escogió un hombre para salvar al mundo. Su nombre es Abraham, el pacto abrámico. Después de esto hizo un pacto con Moisés, el pacto mosaico. Y después de esto hizo un pacto con David, donde su reino sería por siempre. Después de esto se cumplió todos los pactos en el nuevo pacto con Cristo. Así que ves, hay 7 etapas. La primera es el pacto edénico del Edén, cuando cayó y se le llama una caída total o depravidad total. Pero la redención empieza. Dios tuvo un plan desde el principio para salvar al mundo, para redimir al mundo, porque Dios amó a su corazón. Dios amó al mundo. Y Dios hizo un pacto con Adán. Y así sucesivamente hasta el pacto
viene en etapas a través de la historia. Y cada nuevo pacto no abole el anterior, pero construye una nueva fundación. Y otras cosas son verdades y son reveladas en cada pacto. Ahora, cada pacto incluye un juramento. Por ejemplo, Abraham hizo un pacto con Abimelech, rey de los filisteos, de que no se hicieran daño. Y en hebreo la palabra un buen es bir y shiva es juramento. Y en aquel lugar, por eso se le llama Berseba, el lugar del buen juramento. Cada juramento incluye una promesa. Y Dios no puede mentir. Y cada pacto tiene 5 puntos. Cuando vas a un abogado, hay un contrato. Cuando te casas, hay un contrato. Está en la naturaleza de las cosas. Está en la naturaleza de Dios. La creación viene de Dios y por eso tenemos este punto en cualquier promesa. El primer punto es quién está a cargo. Dios está a cargo, ¿verdad? El segundo punto es a quién ha delegado autoridad. La humanidad ha sido puesta en autoridad. Número 3, cada pacto tiene reglas. Y número 4, ¿cuáles son las bendiciones del pacto o cuáles son las maldiciones de desobedecer? Número 5, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el futuro de este pacto? ¿Hacia dónde vamos? Ahora, tenemos un libro que se le llama Para que prosperes, donde se explica este tema y utiliza el acrónimo TEOS para que nos recordar los 5 puntos. La T es trascendencia, ¿quién está a cargo? H es jerarquía, ¿a quién reportamos? Porque Dios ha delegado autoridad y esa autoridad reportar a Dios. Pero el hombre está debajo de Dios. Ética, ¿cuáles son las reglas? Cada pacto tiene reglas. Y quebrar esas reglas es quebrar con el pacto. Un juramento con la O, bendiciones o maldiciones. Y la S es la sucesión. ¿Cuál es el futuro de este pacto? Vamos a ir uno por uno. Trascendencia. ¿Quién está a cargo? El diccionario dice que trascender es levantarse o ir más allá. Sobrepasar, exceder, trascender los límites. Y en teología, Dios está independiente y sobrepasa, está fuera del tiempo y toda su creación está dentro del tiempo. Pero Dios usa el tiempo, ha preordenado los eventos en el tiempo, todas las cosas. No hay cosa tal como accidente. Todo está preordenado por Dios, todo lo que pasa. Él es soberana. Trascendencia, Él está a cargo. Él está a cargo del diablo y el diablo no puede hacer nada sin que tenga el permiso de Dios. Dios no está en una guerra con Satán, nosotros lo estamos.
porque Dios está a cargo. Dios permite al diablo de hacer cosas como juicio de nuestro pecado, pero Dios está a cargo. Dios permite esa tentación, pero nos da gracia para obedecer. Amén. Así que es trascendencia. Dios es nuestro hacedor. No tiene el creador autoridad de lo que crea. Y cuando dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre, Elohim, en plural, el nombre de Dios en hebreo es plural. Gramáticamente correcto. Los dioses dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay otro versículo en Deuteronomio donde escucha, oh Israel, a tus dioses, Jehová es uno. Dios entonces, tres personas en una esencia. ¿Sabes? Platón creía esto. ¿Sabías? Un gran filósofo. Dios es tres personas en una esencia. Podemos repetirlo. Tres personas, una esencia. Un hombre empezó en una escuela dominical y tiene su manifiesto de sus creencias. Dios no ha manifestado ser tres manifestaciones. Dios ha manifestado ser tres personas. Tuve que repetirlo tal vez 10 veces. Y esta persona tenía un grado en teología. Sí que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa? Que tenga ojos, piernas, no. A la imagen de Dios significa que somos racionales, somos seres racionales, tenemos espíritu que es eterno. Y estamos aquí, somos creados a esa imagen. Los animales no son creados a la imagen de Dios. Los animales no tienen un espíritu. En la Biblia hebrea, animales son llamados almas, seres, pero no tienen espíritu. No son hechos a la imagen de Dios, no tienen morales. No saben lo que es vergüenza. Saben lo que es ser instruido, pero no saben lo que es vergüenza. Somos creados a la imagen de Dios. Por eso dice, no matarás. Porque el hombre está hecho a la imagen de Dios y cualquier intento de asesinar es un intento de matar a Dios. Por eso el aborto es asesinato. El objetivo del humanismo es hacer al hombre animales. Por eso la Biblia llama imperialismo bestias. Porque operan comiendo otras naciones, otros animales. Actuar como animales es lo que Julio César hizo. Vamos a ver esa historia. Porque es muy, muy relevante al día de hoy. Relevante. Este es nuestro objetivo. El globalismo, hablar una sola lengua, esto lo vemos en la historia de Babel, pero solamente en Cristo. Hablaron en lenguas en el día del Pentecostés, pero se entendían.
inclusive cuando hablaban otras lenguas. Y esto no es el mundo, es el pueblo de Dios separados del mundo. Y el único imperio es el imperio de Cristo, Señor de señores, Rey de reyes. Es un intento satánico el globalizar y el unificar las cosas. Toda esta idea del anticristo, esto no va a pasar. No va a haber un gobierno único. Y sabemos que el esfuerzo del presidente que tenemos es ese. Interfiriendo con los intentos satánicos de globalizar. Lo puedes ver. Se requiere un discernimiento espiritual para verlo. El hombre no es Dios. Y el Dios de los hombres es hombre. El hombre quiere ser Dios. El hombre quiere reemplazar a Dios. El hombre quiere restablecer sus propias reglas. Trabajé muchos años para Procter & Gamble y tenía un jefe que era más joven que mi hija, por ejemplo. Y recuerdo cuando usé un término despectivo y se me hizo tan... Me tuvieron que llamar la atención porque qué racista fui. Me dijeron, no puedes utilizar esos términos. Pero cuando se trata de los morales, ¿a eso sí está bien? Hoy en día los jóvenes han sido cambiados. Y créame que no se quiere escuchar esto en el púlpito. Y eso nos lleva al segundo punto del pacto, que es la jerarquía. Dios ha delegado autoridad. Porque dice la Biblia que se tenga dominio sobre lo que está en la tierra, sobre los peces, sobre las aves, sobre todas las cosas. Génesis 1:26. Dios trajo todo animal para que Adán los nombrara. En el lenguaje bíblico significa Dios tenía autoridad sobre ellos porque Él les dio nombre. ¿Se acuerdan cuando Jacob luchó con Dios? Le dijo Dios, te daré tu nombre. No será Jacob, será Israel. ¿Ves? En la Biblia, nombrar a algo te da autoridad sobre ellos. Adán nombró a los animales y Dios le dio ese dominio sobre toda la creación. El hombre tiene dominio sobre la tierra. Unos dirán, Satán lo hace. Es el hombre quien le da permiso de esa autoridad, traspasarla.
También en la creación, el hombre se le da la autoridad sobre la mujer. Y créeme, esto no les gusta oír. El humanismo odia la palabra de Dios. Y el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Una ayuda idónea. Génesis 2:18. Y noto las reglas de aquí. Dios no creó al hombre para ser un ayudador ideal a la mujer. ¿Lo ves? Dios creó a la mujer para que sea una ayuda idónea al hombre. Los, y se levantaría enojada la feminista. Pero ahí vamos. Es una norma de creación y cualquier cosa diferente es anormal. Y es natural. Es realidad. La mujer también se quiere levantar y crear su propia realidad. Pero no importa qué tanto lo quieras, no será cambiado. No escucharás esto en las noticias. ¿Sabías que el mundo está cada vez mejor y es por el Evangelio? Hay más porcentaje de cristianismo que nunca. ¿Sabías que menos gente muere de pobreza y se ha reducido la pobreza como nunca en la historia? Mucho menos gente muere en la guerra, ¿puedes creerlo? No lo ves mucho en las noticias, ¿verdad? No te enseñan eso en la escuela. Y uno de cada tres personas profesan ser cristianos, cuando en los 1900 era mucho más bajo que esto. Y ha incrementado muy grande. Y cuando me dice, ¿cómo sabes si son realmente cristianos? Bueno, creo que eso es tema de Dios, no de nosotros. El cristianismo es la única religión que trata a la mujer con dignidad, de hecho. El humanismo diría, no, ya tenemos suficiente de esta opresión. La mujer cristiana es la mujer más feliz del mundo y no puede ser negado. Una ayuda idónea para el hombre. El tercer punto del pacto es las éticas, las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Y aquí está una de las reglas. Aquí está el árbol del conocimiento del bien y el mal, y no lo comerás, porque ciertamente el día que lo comieres, morirás. Ahí está la sanción. Adán fue creado con un libre albedrío, sin pecado. No había desobedecido a Dios. Es difícil para nosotros obedecer por la caída. Tuvo libre albedrío y Jesucristo también lo tuvo. El resto nosotros somos pecados y somos esclavos de lo que creímos. No tenía ninguna naturaleza caída.
libremente escogió pecar. Porque Dios no nos esfuerza, no nos forza a pecar, es el pecado. Y libremente lo hacemos. Amén. Totalmente depravados nacemos por la caída de Adán. Por eso es llamado depravidad o depravación total. Vemos al apóstol Pablo en Romanos 3 describiendo a la naturaleza del humano, su mente. ¿Quieres cómo la Biblia te describe? Y alguien escribió lo siguiente: no hay justicia, no hay ninguno, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todos, todos se han desviado y se han hecho inútiles. No hay nadie bueno, no hay ni uno. Y después va y describe el cuerpo, la lengua. Con la lengua practicamos mentira. Nuestros labios como de serpientes. Nuestros pies que corren rápido para derramar sangre. Nuestros ojos donde no hay conocimiento. Y recuerden que empezó diciendo, está escrito. Lo que sea que la ley dice, se los dice a los que están bajo la ley. ¿Por qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo sea culpable delante de Dios. Estaremos en el día del juicio y toda boca se cerrará. Toda boca se cierre. Oye, pero que no profetice, se cierra la boca. Oye, pero no saque demonios. Toda boca se cierre. No tenemos excusa, estamos perdidos. Y hasta que no nos conocemos y cómo Dios nos describe, no podemos ser salvos. Si alguien me acusara, he visto las cosas que has hecho, le diría, ¿sabes qué es la punta del iceberg? Como es que Juan Bunyan concluyó diciendo, gracia para el pecador número uno. Cualquier pecado que me apuntes es un complemento de lo que realmente pasa. Me acuesto y pienso, oh Dios, cómo he pecado. Pero me recuerda la cruz y Jesucristo que murió. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y para limpiarnos de toda injusticia. No solamente la punta del iceberg, pero el corazón totalmente depravado.
Solamente la sangre de Cristo que nos limpia. George Whitefield, uno de los grandes predicadores de todos los tiempos, vivió en el tiempo del gran avivamiento en los 1700. Y Dios derramó su espíritu y hubo un gran avivamiento. Y esto fue lo que preparó la Declaración de la Independencia. Si vivieras en los 1600, todos conocían a este hombre. Y he sido criticado por lo que este hombre dijo, diciéndolo aquí en el púlpito. Dijo, antes de que puedas hablar paz a tu corazón, tienes que ver, tienes que llorar. Tienes que ver las transgresiones a la ley de Dios antes de que puedas hablar paz a tu corazón. Y qué tan cosa es horrenda estar delante de Dios. Antes de ser salvos tenemos que ver esto. Y dice, permíteme preguntarte, ¿sabrás el tiempo donde Dios ha escrito cosas peores? Está hablando de la convicción de pecado. ¿Has visto que la ira de Dios caería justamente sobre ti con justicia? ¿Es tu vida se siente mal por tus pecados? Si no es así, por Jesucristo, no te llames, por favor, cristiano. Y cuando te justificas, excusándote, no puede haber salvación, no puede haber perdón. Pero si confesamos, si nos ponemos de acuerdo con Dios, es cuando viene la misericordia. No cuando peleamos con Dios, no cuando nos defendemos, no cuando tratamos de presentarnos, no expresando nuestras justicias. Son como trapos de inmundicia, dice en la Biblia. No hay ninguno bueno, no hay ninguno uno. Amén. Si te sientes condenado, ve a Jesús. Encuentra misericordia, encuentra confort, encuentra consolamiento. Es la manera de ir. Dice Jesucristo, ponte de acuerdo con tu adversario. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Rápidamente. No te defiendas. Vayamos al cuarto punto. Juramento. Teos. Tiene que ver con las bendiciones y maldiciones. Y Dios jura con esa promesa de que si obedeciéramos el pacto, habría bendiciones. Después de que el templo de Jerusalén fue destruido y fueron llevados a Babilonia, se escribió este libro de Lamentaciones, donde vemos el juicio de Dios. Y dice, Dios fue fiel
fue fiel en destruir a Jerusalén. Dios fue fiel en mantener su juramento, en mandar maldición a esa desobediencia. Grande es tu fidelidad. Y Él es fiel tanto para maldición como para bendición. No solamente se trata de confesar, debes de creer de que Él perdona y por eso somos salvos por la fe. No puedes presentar tus buenas obras porque no tienes ninguna. Deja que Él sea el justo. Y después te puedes vestir en su justicia. Porque la fe no es de ti, es regalo de Dios. Para que nadie se gloríe. El día que comieres de ese árbol morirás. Y ciertamente ese día murió. Empezó a morir físicamente y físicamente empezó a envejecer. La segunda ley de termodinámica. Las cosas se deterioran. Ahora está reinando. Dice David, fui traído en iniquidad y en pecado mi madre me trajo. Y eso es verdad para cada uno de nosotros, porque somos nacidos en esa naturaleza caída, en su cuerpo. Vino para ti y para mí esa naturaleza, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Pablo dice a los creyentes en Efesios, Él se ha levantado de la muerte, está sentado en lugares celestiales. Cuando fue resucitado, nosotros somos resucitados. Es por eso que Jesucristo murió, por una paga que yo no podía pagar. Él tomó ese pago, las sanciones legales. Sanciones positivas, bendiciones. Sanciones negativas, maldición. ¿Cuál es el futuro entonces de este pacto? Tenemos un futuro y todo es por Jesús. Este plan empezó desde que Adán cayó. Lo platicaremos la siguiente semana. Los gnósticos pietistas, aquellos que no entienden el pacto, Dios creó un mundo material. Y el gnóstico diría que lo material es malo. Pero 6 días todo fue bien, ¿no? Fue bueno. Y al final del día dice, fue muy bueno.
Dios ha creado el mundo material. Materialismo sí está mal, donde queremos cosas materiales, pero Dios ha creado un mundo perfecto. Por la maldición cayó, pero la creación de Dios sigue siendo una bendición. Y no deja de ser un juramento porque Adán lo quebró. Sigue habiendo maldiciones y bendiciones que dan lugar. Dos cosas. Número uno, multiplíquense. Número dos, llenen la tierra y gobiernenla. Conozco a esta persona donde tuvo 12 hijos y grande, gran bendición. Y diría a algunos, oh, qué ridículo. No, es una obediencia a Dios. Es un mandamiento. Multiplíquense, sé fructífero, llenen la tierra. Mi papá era un agnóstico, por ejemplo, diría mi papá, que el problema de la humanidad es que hay mucha gente. Oye, ¿dónde los pondrás a todos? ¿Sabes? Alguna vez un hombre calculó de que no había, hace 100 años, no habría para estos momentos comida suficiente para todos los seres humanos. ¿Estuvo en lo correcto? Lo probó matemáticamente, pero ¿qué es lo que se le olvidó? Bueno, se le olvidó a Dios principalmente. No sabía de los fertilizantes, no sabe de la tecnología que puede producir. Solamente América puede alimentar a todo el mundo. Y la población ha ciertamente incrementado. Dios dice, sé fructífero y multiplíquense. Llénenla. Ya hay mucha gente, dirían ellos. Amén. Sí que para gobernar la tierra Dios ha creado al hombre, a la imagen, a su imagen. Y puede inventar cosas, puede crear ideas y cosas. Permitió que el hombre cree la rueda. El fuego es tecnología también. Carros, tecnología, computadoras. Gobernar la tierra incluye inclusive el descubrimiento de América, venir al continente americano. Alguien diría, hoy todos los indios murieron cuando llegó Cristóbal Colón. ¿Sabes? ¿Ves?
¿Ves lo que te están enseñando? Va en contra de este pacto de Dios. El hombre cree lo que está en el aire en vez de lo que está escrito en la palabra. En todo esto, inventar cosas, estamos sirviendo a Dios. Mi papá era un agnóstico, pero amaba trabajar. Y también disfrutaba por ejemplo del boliche, pero trabajó toda su vida. Y hubo bendiciones para eso. Y le dio gusto. Muchos de los mexicanos que vienen y cortan los árboles. Es una bendición. ¿No es algo sorprendente? Debajo de la gracia común, el trabajo es una bendición porque es una norma divina, es natural, no es anormal, es Dios. Alguien diría, oh, son las cosas de Dios, solamente es venir a la iglesia. Todo, todo pertenece a Dios. Él es el creador y nos puso sobre su creación. Ve a YouTube y busca, busca esta serie. No saben de dónde venimos. Yo estoy hablando de Ford, los Rockefeller, todos esos hombres que sí eran hombres vanos, pero que Dios de todos modos los usó. Y es parte de las normas de creación. Dios nos dice esta mañana, tomen dominio y gobiernen la tierra.